Bienvenidos mis amigos a esta secuencia de video en el que vamos a desarrollar conceptos fundamentales sobre las direcciones absolutas, relativas y mixtas en Excel. Recordemos que el objeto celda de una hoja de cálculo tiene muchas propiedades, entre ellas su referencia. Recuerden que otra propiedad es su valor, que otra propiedad es su contenido. La referencia, que usualmente llamamos la dirección, permite identificar la celda de manera única. Normalmente la dirección se construye con la columna y la fila en donde se encuentra la celda. ¿Para qué sirven las referencias? Pues las referencias, como ya sabemos, nos sirven para construir las fórmulas algorítmicas con las cuales realizamos los cálculos. Recordemos que las referencias pueden ser relativas, absolutas o mixtas. En principio, las direcciones en Excel son relativas, lo que quiere decir que cuando las copiamos, ellas automáticamente ajustan su nueva dirección, la dirección destino, dependiendo de la columna y la fila de origen, es decir, dependiendo de la dirección origen. Las referencias absolutas, por el contrario, cuando las copiamos, no modifican esa dirección. Para convertir una referencia relativa en una referencia absoluta, recuerden que utilizamos el signo pesos, que lo podemos construir utilizando la tecla F4. Las referencias mixtas pues son las combinaciones en las cuales fijamos la columna pero dejamos suelta la fila, o fijamos la fila pero dejamos suelta la columna. Recordando estos conceptos, entonces la propuesta es que trabajemos en el taller adjunto a la descripción de este video, en el cual se propone un tema relacionado con la amortización de una deuda. Vamos pues a la parte práctica. Este taller nos propone que hagamos una tabla para calcular el pago de préstamos con diferente tasa y con diferente periodicidad de pago. Nos pide que, de acuerdo a unos datos de entrada, estas celdas que voy a identificar como de entrada, de acuerdo a unos datos de entrada, nosotros construyamos una única fórmula en la celda B41, de manera que al copiarla para toda la tabla nos dé los valores del pago para cada caso. Por ejemplo, en esta celda nos debe mostrar el pago que debemos hacer trimestralmente por un préstamo de 2 millones al 10.5% durante 10 años. Para ello debemos utilizar la expresión algebraica que tenemos en pantalla. Como ya sabemos, para construir una fórmula en Excel debemos conocer muy bien la expresión algebraica correspondiente. Y para conocer la expresión algebraica correspondiente debemos estar en el contexto de esa fórmula, entender toda esa simbología. Entonces, antes de abordar la solución de la tabla, vamos a recordar o a repasar algunos conceptos básicos sobre qué es esto de la cuota, qué es esto del capital, qué es esto del número de periodos en el año. Vamos entonces a contextualizarlos. Bien, aquí pues vamos a hacer una pequeña revisión de los conceptos básicos relacionados con el pago de préstamos. Pagar un préstamo se llama amortizar el préstamo o amortizar la deuda. Hay muchas técnicas para amortizar las deudas. El método francés, el método alemán, el método con pagos adicionales, etc. Nosotros vamos a trabajar en nuestro taller el método más popular, que se llama el método de cuota fija o método francés. En ese método, el deudor paga durante toda la vida del préstamo, paga el mismo valor de la cuota, por eso se llama de cuota fija. Ese valor que paga mensual se compone de dos partes. Con una parte de la cuota paga los intereses por el dinero que ha tenido en calidad de préstamo hasta ese momento, y el excedente, lo que falta de la cuota, la segunda parte de la cuota, le sirve para abonar al capital, de manera que en el siguiente pago ya debe menos, entonces le abona más al capital. ¿Cómo se hace ese cálculo? Este es el modelo algebraico que teníamos en el taller. La cuota es igual al capital por la tasa, muy importante acá, por la tasa anual, por la tasa de interés anual, dividido entre el número
de pagos que hace en el año. Matemáticamente, en finanzas, lo que estamos calculando es la tasa periódica. Pero bueno, no viene al caso ahora. Dividimos la tasa anual entre el número de pagos que puede hacer en el año. Si los pagos son mensuales, entonces Q valdrá 12, porque hará 12 pagos en el año. Si los pagos son semestrales, entonces Q vale 2, porque hará 2 pagos en el año. Si los pagos son anuales, entonces Q valdrá 1, porque hará un pago en el año. Eso en el numerador. Y aquí en el denominador tenemos esta expresión, de nuevo la tasa periódica, pero ahora elevado a la menos n. Recordando que n es el total de pagos de la deuda. De manera que si tiene un préstamo a 4 años con pagos mensuales, entonces n vale 48, porque son 4 años y en cada año hace 12 pagos. Algunos detalles en los cuales no vamos a profundizar. Acá consideramos pagos periodo vencido, es decir, el deudor paga cuando se vence el periodo. Si hace pagos mensuales, entonces serán los pagos al finalizar cada mes. Si son pagos trimestrales, serán pagos al finalizar cada trimestre. Y lo segundo es que para estos cálculos en Excel disponemos de la función pago, que no vamos a utilizar en nuestro taller porque nuestro propósito es formulación en Excel. Podemos utilizar la función pago para hacer algunas verificaciones, a ver si nos quedó bien la expresión. Un ejemplo, supongamos este caso. Calcular la cuota a pagar mes vencido por un préstamo de 500.000 a 3 años con una tasa anual del 18%. Si reemplazamos, tenemos 500.000 por I sobre Q, I vale 18%, Q, como los pagos son mensuales, vale 12, todo eso sobre 1 menos, y entre paréntesis, 1 más la tasa periódica. ¿Recuerda qué es? Tasa anual sobre número de periodos en el año, o sea, 18% sobre 12, todo elevado a la menos 36. ¿Por qué n vale 36? Porque es un préstamo a 3 años con pagos mensuales. De manera que 12 por 3, 36. Bueno, ya el valor matemático usted lo puede realizar en Excel. Volvamos ahora sí a nuestro taller que tenemos propuesto. Bien, ¿qué tenemos acá? Entonces tenemos unos datos de entrada que es el valor del préstamo, una tasa de interés anual del 9% y un incremento de la tasa. Estos dos valores, la tasa de interés anual y el incremento, solo nos sirven para construir aquí la tabla. Chequen que empieza en la tasa del 9%, si aquí le colocara 10%, entonces la tabla empezaría en el 10% y se incrementaría en el medio por ciento. Si aquí le coloco 2% en el incremento de la tasa, entonces tendríamos 10, 12, 14, 16. Esto es pues para tener una tabla un poco más práctica para el trabajo financiero. Horizontalmente tenemos varias columnas. Si paga mensualmente, entonces Q, los pagos valen 12. Si paga trimestralmente, hace 4 pagos al año, o sea, Q vale 4. Si el pago es semestral, Q vale 2. Y si el pago es anual, Q vale 1. Se podrían incluir otros periodos de pago, como por ejemplo cuatrimestral. En ese caso, Q valdría 3. O semanal. En ese caso, Q valdría 52, etc. Bien. La idea es que escribamos en la celda roja, a propósito, le voy a quitar el color para que nos quede normalita, que escribamos la fórmula, le hagamos los amarres, fijemos las direcciones convenientemente para copiarla. Empecemos por solo construir la fórmula algorítmica a partir de la fórmula algebraica. Entonces recuerden dónde están nuestras variables. En B32 está el capital. En I41 está la tasa de interés anual. Para el primer caso, en B40 está el número de pagos al año y nos faltaría N, que sería el número de pagos al año por el número de años. Ahí tenemos todo. Entonces vamos a escribirla. Sería el capital multiplicado por la tasa anual dividida entre el número de pagos que hace en el año. En este caso, como es mensual, serían 12. Todo eso, vamos a ponerlo todo eso, no es necesario estos paréntesis, únicamente para la explicación. Todo eso dividido 1 menos, abro paréntesis, 1 más. Ahora calculo la tasa periódica, o sea, la tasa anual, dividido entre
el número de pagos, y ese sumando elevado al 94 a la menos, ojo con eso, el total de pagos o el total de periodos, que sería el número de años multiplicado por el número de pagos que hago en un año. Cierro los paréntesis y tenemos la expresión algorítmica. Es decir, que se paga 25.335 y pongámosle unos centavitos ahí con 15. 25.335 pesos con 15 centavos. Esos 25.000 los pago durante 10 años mensualmente y de esa manera amortizo mi deuda de 2 millones al 9% anual. Antes de continuar, verifiquemos si esta expresión nos quedó correcta utilizando la función pago de Excel. Vamos a hacerla aquí abajo, utilizando el asistente. Traigo el asistente, voy por todas, le digo que me traiga las funciones que empiezan por P. Ahí debe estar la función pago. La función pago me dice, me pide 3 parámetros obligatorios, 2 opcionales. La tasa chequeé que nos dice que es la tasa de interés por periodo. Es decir, es la anual dividido entre el número de periodos que pago en el año. El total de periodos, el NPER dice, es el número total de pagos. ¿Cómo lo calculamos? Es el número de años a que se hace el préstamo por el número de pagos que hago por año, que son pues 120. Vuelvo acá, que son pues 120 pagos. Y el valor actual se refiere al valor del préstamo, que lo tenemos en B32. Valor final es 0. Y aquí el tipo de pago dijimos que era vencido. Aquí nos dice, para pago al comienzo del periodo, o sea, anticipado 1. Para pago al final del periodo, 0 o no se escribe. Entonces, el asistente nos dice que con la fórmula de pago, el pago es de 25.335,15, lo que obtuvimos con la fórmula algebraica. El único detalle es el signo. Como es un pago, es un desembolso. Si el préstamo es positivo, lo recibimos, es un ingreso. Los pagos pues son egresos. Por eso el modelo nos devuelve la función con signo negativo. Nada más eso. Ahora sí, revisemos cómo serían los amarres. Vamos a dar F2 para mirar una por una las referencias. B32 corresponde al capital, al valor prestado, al valor del préstamo. Ese valor siempre estará en la celda B32, no importa para dónde lo copiemos, de manera que hay que fijar la celda, es decir, hay que fijar la fila y la columna. La referencia A41 se refiere a la tasa de interés anual. Esa tasa siempre se mantiene en la columna A, lo que puede variar es la fila, de manera que tenemos que fijar la columna, pesos A41. ¿Cómo sería B40? En B40 tenemos el número de pagos en el año. El número de pagos en el año siempre se mantiene en la fila 40. Lo que puede cambiar es la columna, entonces hay que fijar la fila 40. Y las mismas consideraciones para donde aparecen esas mismas referencias dentro de la expresión algorítmica. B35. ¿Qué hay en B35? B35 se refiere al número de años. Siempre el número de años estará en la celda B35, de manera que fijamos esa celda fijando fila y columna. Y B40, que sería la última referencia, en ella fijamos únicamente la fila. Y ya tenemos hechos los amarres. Ahora sí podemos copiar esta expresión. Por ejemplo, para ensayar, Control C, Control V. La voy a pegar en esta celda. Ahí que estoy calculando. Ahí estoy calculando la cuota para un préstamo de 2 millones al 9.5% anual haciendo pagos trimestrales. Vamos a verificarla utilizando la función pago. Con el asistente de funciones. Entonces traigo el asistente de funciones, las usadas recientemente, donde está la función pago. Me dice que cuál es la tasa, que es 9.5 dividido entre el número de pagos, porque se refiere a la tasa del periodo. Me dice que el NPER, cuántos son los pagos totales. Le digo que son 4 durante 10 años, es decir que son 40. Me pregunta que cuál es el valor actual.
le cuento que el valor actual son 2 millones y los demás parámetros les puedo colocar 0 o dejarlos en blanco. Y entonces la función me dice que hay que pagar 78.004 pesos con 40 centavos cada trimestre vencido durante 10 años para pagar un préstamo de 2 millones al 9.5% anual. Ya está verificado, de manera que esta es la expresión que estábamos buscando. Vamos a copiarla para toda la tabla y vamos a verificar otro valor. ¿Recuerdan que nos indica los signos número y cómo se resuelve esa situación? Bien, y aquí tenemos entonces la expresión. Probemos para esta última. ¿Cómo sería esta última? Sería un préstamo de 2 millones a una tasa del 12% haciendo pago anual durante 10 años. Es decir, tengo que hacer 10 pagos. Utilizando la función pago, traigo el asistente de funciones, la función pago, me dice cuál es la tasa periódica, le digo que es la tasa anual dividida entre el número de pagos, me pregunta cuál es el número total de pagos, le digo que es un pago anual durante 10 años, es decir que son 10 pagos y que el valor actual son 2 millones. Y me dice que debo pagar 353.968 pesos anuales durante 10 años para un préstamo de 2 millones. De manera que nuestra tabla ha sido ya construida únicamente escribiendo la fórmula en la primera celda, haciendo los amarres convenientemente y copiando al resto de la tabla. Voy a borrar estas expresiones de aquí abajo y tengo la solución al problema. Ahora usted debe practicar este tema haciendo ejercicios similares. Éxitos.